Bienvenidos. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Técnicos, electricistas, ingenieros que están entrando a este mundo de la automación industrial, que a la verdad a mí me gusta mucho y en el cual yo, pues mi pasión es tratar de programar los PLCs. No soy ningún máster en programación y en esta ocasión vamos a traer este proyecto de automatizar un sistema de lavado automático de autos, en el cual pues todos lo hemos visto. Bueno, casi la mayoría de la gente los ha visto, en los cuales son locales en los cuales uno deja el auto sobre una banda. Esta banda empieza a funcionar, entra un sistema de lavado, otro sistema de enjabonado, otro sistema de secado, y ya posteriormente el auto sale limpio. La idea de esto es que darles a saber cómo programaría yo este proyecto desde mi perspectiva muy humilde. Habrá gente que le guste o no le guste, habrá gente que diga yo lo sé hacer mejor, y me gustaría que me comentaran en el canal si cómo lo podrían hacer mejor, o cualquier duda que ustedes tengan. Con mucho gusto yo la responderé. El 80% de la gente que ve en mi canal pues no se suscribe. Yo me gustaría que se suscribieran para que pues siguiera creciendo mi canal. También me gustaría que comentaran lo bueno, lo malo. También lo malo debe de decirse para mejorarlo, y lo bueno, pues si hay cosas buenas de mi canal, pues qué bueno que lo comenten, pero sí me gustaría que lo comentaran, ¿ok? Entonces pues vamos a dar inicio con esta programación de PLC. Lo voy a dar con un PLC Omron real, y posteriormente en el siguiente video voy a mostrarlo cómo se vería con un HMI. Todo el sistema, porque una cosa es la programación del PLC y otra cosa es cómo se vería gráficamente en una HMI, que se vería mejor todavía. Entonces, pues nuevamente decirles que se suscriban, que den like a mi canal y que me comenten. Es muy importante que me comenten, que lo compartan también. También me gustaría comentarles que si alguien desde acá de la Ciudad de México, Estado de México, y gusta o requiere tomar un curso de programación de PLC desde el nivel básico, con mucho gusto estoy aquí para servirles, aquí en el Estado de México. Normalmente son cuatro módulos, que es PLC básico, PLC medio y PLC avanzado. Y también hay otro que es PLC con HMI. Pero si también alguien quiere un curso de programación de PLC con electroneumática, también con mucho gusto estoy para servirles, o control eléctrico, lógica cableada. Si tienen alguna duda les puedo ayudar, con mucho gusto estoy para ayudarlos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar con esta programación. Espero que les guste y vamos a continuar, ¿ok? Bueno, miren, aquí ya estoy. Esta es la gráfica del proyecto. Más o menos es lo que se está pidiendo que se haga. Pues es un sistema de lavado de autos automático, en la cual así que el dueño del carro pues deja el carro dentro de un área de la banda. Y posteriormente, como hay un sensor que ya detectó la presión del carro, el operador del sistema pues va a apachurrar Start. Al momento que va a apachurrar Start, la banda empieza a trabajar y empieza a arrastrar el auto. Cuando el auto llegue a donde está un sensor, que es S1, automáticamente empieza unas espreas a aventar agua, pues digamos agua jabonosa, que es la etapa 1, empieza en todo el carro agua jabonosa. Después de un tiempo que ya pasó, vuelve a arrancar la banda, vuelve a arrastrar el carro y llega hasta un área del sensor número 2, que es en el área de cepillado. Entonces ya está el carro aquí, empieza a cepillarlo, a limpiarlo todo, a limpiarlo, y después de otro tiempo se vuelve a arrancar la banda y empieza a salir de ahí, y empieza a salir el carro hasta llegar al sensor número 3, que aquí es el enjuague. Entonces empieza a enjuagar el carro y después de un tiempo se separa el enjuague, vuelve a arrancar la banda y empieza a llegar hasta la estación 4. Ya en la estación 4 hay unos secadores que son los que van a empezar a trabajar para secar todo el automóvil.
Posteriormente después ya sale el auto y al momento que el sensor detecte otro carro y está iniciado el start, vuelve a iniciarse el sistema. Pues este más o menos es lo que vamos a realizar. Espero que les guste, ¿ok? Bueno, sale y vale. Bueno, pues después de esta explicación de cuál consiste el proyecto, vamos a iniciarlo, ¿ok? Aquí ya tengo mis símbolos, ya inicié mi proyecto, aquí ya está mi nombre, está todo el sistema, el nombre del proyecto, todas las variables que voy a utilizar, en este caso son salidas, sensores, todo lo que voy a utilizar. ¿Por qué hay muchos sensores? Lo que pasa es que como lo vamos a hacer con un HMI, de una vez vamos a hacerlo colocando todas las entradas y salidas del HMI, entonces por eso se ven muchos sensores. Realmente el sistema se utiliza como 5, si nada más fuera el puro PLC, pero como ya tengo que hacerlo gráficamente con el HMI, pues tengo que colocar más todavía, ¿ok? Y aquí están todas mis variables. Aquí están todas mis variables, aquí corresponde cada dirección, entonces ya están, ¿ok? Entonces yo les recomiendo que siempre que realicen un proyecto, primero todas sus variables, para ya nada más ir jalando y ya no tengo que estar escribiendo después, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Les vuelvo a repetir que yo estoy utilizando un sistema intuitivo, no estoy utilizando como tal una organización, que es lo más recomendable, que ustedes organicen los programas para una mejor comprensión a la hora de alguna falla del PLC o de la máquina. Yo ahorita lo estoy haciendo nada más así, pero después posiblemente sí lo hagamos ya ya bien ordenadito, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar primero con nuestro arranque, que en este caso nuestro 0.7. Miren, automáticamente ya me coloca el nombre, ya no tiene que estar escribiendo nada, ¿ok? Entonces, vamos aquí con nuestro paro, ¿ok? Y aquí vamos a colocar otro, que es un W0.1, perdón, 10, que dice aquí, botón paro HMI. Porque yo en mi programa voy a parar todo el sistema, ya sea con el PLC o con mi HMI, con cualquiera de los dos, lo voy a parar, ¿ok? Entonces aquí pongo mi salida, que en este caso va a ser una memoria interna del PLC, ¿ok? Bueno, ok, y aquí vamos a hacer una derivación. Aquí es para que prenda mi lámpara verde. Voy a poner una lámpara en la cual va a indicar que el sistema está en funcionamiento, ¿ok? Bueno, ahora tengo que colocar mis memorias, porque yo aquí al momento que apachurrar el botón, pues va a prender, pero al momento que yo suelte se va a desactivar, ¿ok? Entonces tengo que poner mis memorias. Ahí está mi memoria 1. Mi memoria en este caso de mi salida y de mi HMI. Ok, mira, aquí está faltó uno, pero aquí ya está mi arranque y paro, ok. Arranque y paro del sistema. Digo, lo vamos poniendo para una mejor comprensión, pero pues no hay mucho aquí. Entonces aquí está mi arranque y paro del sistema, ¿ok? Ahora yo quiero ponerle, no sé, vamos a ver. Que si no está prendida si no está mi sistema en run, que me prenda una lámpara de stop.
Entonces, si no está mi sistema en run, que me prenda una lámpara stop, ¿ok? Es clásico eso, ¿eh? Clásico de la programación de PLC. Bueno, si alcanzamos por el tiempo, si no, lo hacemos en 2 videos, pero espero que sí sea más rápido. ¿Ok? Aquí, si no está la memoria. Aquí está el primer sensor. Si el sensor detecta la presencia del carro en banda, me va a iniciar el programa. Es una memoria de inicio nada más. Pero aquí también tengo que poner mis memorias para que no se me desactive. Aquí va otra. A ver, déjame ver. Aquí está. Ahí está. Aquí me va diciendo de que aquí corresponde. Es casi mi sensor que detecta la presencia del carro. Aquí que es la memoria sensor número 2. Y aquí la de memoria de inicio. Ok. Entonces ahí está esta. Ahora vamos con la que sigue. Vamos con la 3. Igual también. Memoria de inicio. Que si también la W0.0. La W0.0 es el de run del arranque. Ese va a estar condicionando siempre para evitar que arranque cualquier sensor, mande una señal sin que la máquina esté trabajando. Aquí vamos a poner una memoria, que es la etapa 1. La etapa 2. La etapa 3. La etapa 4. A ver, es 1, 2, 3, 4. Y aquí que tampoco esté. Que no esté el sensor de fin de... El de fin de término de... ¿Cómo se llama? De lavado. Y este me va a activar. Ahorita le acomodo esta. Aquí me va a trabajar la banda transportadora. Pero aquí también, como va a estar parando y prendiendo, debemos de ponerle sus arranques. Entonces aquí, que si está T4, temporizador 4, va a tener los temporizadores. T2. Ok. Aquí, esto es para el arreglo que se está haciendo para que la banda arranque y pare de acuerdo a cada estación. Si no se le pone esto, la banda no va a arrancar. Bueno, aquí ya está esto. La 3. Aquí me falta una memoria, si es cierto, pues si no, no va a trabajar. Que es la salida. Voy a ponerle aquí su... Ahí está. Ahora vamos con la 4. Preguntamos también si está la salida de coche y si está la de arranque
Y si está el sensor estación 1, que me arranque la memoria, y aquí ya va a arrancar la estación 1, pero también necesito memorizarla para que no se me caiga y termine el ciclo, ¿ok? Su propia memoria. Aquí está su propia memoria para que esté arrancando la estación. Ok. Bueno, vamos con la 5. Aquí le vamos a poner que si está igual también la de arranque. Y que si está la estación 1. Aquí me va a trabajar el primer timer. Tim 1 de 0. Aquí este de 0 es para poder, es un registro que estoy mandando para que mande el valor hacia una variable que se va a ver en el HMI. Porque yo quiero, o sea, aquí puedo ponerle directamente el tiempo, 200 milisegundos, y ahí está. Pero no, yo como quiero verlo en un HMI, quiero verlo y quiero modificar los tiempos, porque a lo mejor llega un carro pequeño, el tiempo no es igual a que una camioneta grande, entonces no puede ser un valor estándar, tiene que ser variable, y eso lo va a realizar el operador, que tenga que modificar los tiempos, y eso va a ser por el HMI. Por eso mando ese registro a un registro interno del PLC, que es el que va a mandar. ¿Ok? Espero que hayan entendido. Perdón, no me explico bien, pero pues la idea es que cualquier duda, pues con confianza pueden escribirme, ¿ok? Entonces aquí entran las espreas de agua jabonosa, pero van a estar regidas por el temporizador. Ok. Muy bien, entonces ya la 5, la etapa 5. Vamos con la siguiente. Aquí vamos a decirle que está la salida de coche, que si está también la de run, cinco, 6. Si está T1, aquí vamos a preguntar que si ya terminó de contar T1, va a entrar en la siguiente etapa. Ok. Aquí va a entrar la etapa 2. Pero aquí debo de ok. Entonces aquí están sus propios enclavamientos. Muy bien. Ahora vamos con la etapa, con la línea 7. Aquí estoy preguntando que si ya está la etapa 2, aquí va a entrar otro timer. Team 2 de 2. Igual que el timer anterior, para poderlo mover desde un HMI, ¿ok? Muy bien, entonces aquí nada más le falta su condición.
Este está 1.7. Es cuando entran los cepillos, que también van a estar regidos por el timer, en este caso el 2. Ok, este lo borramos, que este no va. Ahora sí vamos con la 8. Vamos a decirle que está 5. Aquí va la etapa 3. Igual también. Voy a ponerle aquí sus. La 9. Muy bien, entonces otra vez. Ok, y aquí va otro timer. Tiene 3 de 4. Muy bien, pero muy bien, entonces aquí está. Igual también su salida. Las espreas y también regidas por su. Muy bien. Ahora vamos con un 10. Es muy bonito esto de la automación industrial, la verdad, y me gusta mucho. Permítame tantito. A ver en qué nos quedamos. Paso 10. No, aquí es negado. Ok. Igual también. Sí, les comentaba, es muy bonito de la automación industrial. A mí me gusta mucho. No soy ingeniero, soy técnico electromecánico. Pero pues eso no me impidió a mí aprender a programar PLC. Les voy a repetir, no soy un máster, pero pues me gustó mucho que lo agarré como si fuera un hobby. Actualmente ya me encuentro jubilado, pues no tengo necesidad de trabajar, pero me gusta mucho esto. Entonces tengo mis equipos para dar mis cursos, si alguien gusta, con mucho gusto. Ok, entonces estamos en la estación 4. Igual sus memorias. Su otra memoria. Vamos a checar a ver si estamos bien. Es correcto. Ok. Pues ya estamos aquí en la etapa 4, ¿ok? Bueno. Vamos con el siguiente. Igual que está el run. Este es el 4.
que también está T3, que haya terminado de contar T3, y aquí timer, aquí es un Team 5, aquí sí es no es cierto, aquí vamos con el T4 D6. Ahí está. Igual también con su salida. Los motores de los ventiladores. Y que también está aquí T4. Entonces ahí está. Con el 12, ahora sí con el 12. .0. Aquí vamos a ponerle un negado, que es el T5, que ya acabo de contar. T5. Esa apenas lo vamos a dar de alta, no está dado de alta todavía. T5. A ver, creo que aquí no. Esperen. Aquí es que no puse team, debe ser team. Aquí sí va a ser un número porque no voy a necesitar ningún registro. El Team 5 sí es es normal. A ver aquí, vamos a hacer esto. Aquí necesitamos una derivación, que es la salida del coche. Y aquí está regida por T5. Ese temporizador es el que me va a dar la salida del coche. O sea que no necesitas estarlo cambiando cada rato. Bueno. 13. Vamos a con la 13. Este ya va a ser las alarmas que voy a hacer, en las cuales vamos a, si no hay líquido, falta de agua, y me va a mandar una alarma. Que es, digamos que esta es la salida y esta es una memoria. Ok. La 1.3 y la 1.2. Esta es la lámpara. Se va a poner una lámpara de alarma, que en este caso la voy a hacer en el HMI porque no tengo lámparas físicas en el PLC, pero se va a ver en el HMI. Por eso les recomiendo que vean todo el video y que vean el video del HMI como se muestra, ¿ok? Bueno, aquí le vamos a poner un registro interno del PLC, que en este caso es el que me va a dar el flasheo de la lámpara, ¿ok? Este lo trae interno el PLC. Cuando el sensor detecte que falta líquido, me va a activar la salida de la alarma, pero también me va a mandar a activar una lámpara en el HMI que va a estar flasheando. Ahora vamos con la 14, igual también.
A ver, aquí agua limpia, quizá aquí estoy mal, debe ser agua jabonosa 1.3. 1.13. Ahí está. Falta jabón. A ver, es la 14. 13, 1.3. 1.2. 1.3. 1.2. 013. Aquí nada más falta cambiarle el nombre. No es que no es una salida, es una alarma. Aquí la W2.0. Alarma, falta de agua limpia. Uno es jabón, 3 agua limpia. Igual también va a ser con su registro interno de flasheo. A ver. Ahí está. Bueno, ahora vamos a hacer lo del contador. Ok, el que me va a contar todas las lavadas de autos que va a haber. Ok. Estos van a ir. Es un CNTR 10. Vamos a ponerle 5000. Imagínate para que laven 5000 carros. Se trae un reset. Aquí está, este me lo va a resetear el contador. El mismo contador cuando llegue a 5000, pues se va a resetear. De hecho va a ser de dos formas. El mismo contador se va a resetear o un botón colocado en el HMI. ¿Te imaginas que ya quieren resetearlo? Pues con el HMI lo pueden resetear. Pues eso sería todo. Este es todo nuestro programa. Vamos a ver cómo funciona, ¿ok? Permítanme tantito. Otros elementos también que se me olvidó comentarles que le coloqué, va a tener también un sistema de alarmas de los depósitos, en este caso de agua y jabón, en los cuales si no existe nivel de líquidos suficientes para el proceso, va a parar el sistema y va a mandar unas alarmas, desde las cuales pues hasta que no detecte que hay suficiente líquido de agua y jabón, va a poder arrancar el sistema. Le pusimos algunas cosillas ahí ya, pero eso lo van a ver mejor en el HMI. Ustedes lo van a ver. También va a tener un sistema de conteo, en la cual pues van a contarse los cuántos eventos o lavados de autos han transcurrido, ya sea por días, meses, años. La idea es que hace que el dueño del negocio pueda ver cuántos servicios se han realizado. También le vamos a poner esto. ¿Qué más vamos a poner? Pues algunas alarmas. Normalmente no se va a ver mucho en el software del PLC, pero ya cuando vean ustedes la HMI cómo quedó, pues ya lo van a ver ustedes gráficamente cómo funciona, ¿ok? Pues más o menos era lo que quería comentarles, que se me olvidaba decirles qué es lo que iba a tener, ¿ok? Gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo, pues se nos terminó el tiempo para hacer el video, para no hacerlo tan largo, para que tampoco ustedes se aburran de él, pero en el próximo video vamos a ver cómo funciona ya con el PLC real y vamos a ver cómo trabaja ya con la HMI, ¿ok?
Entonces no se pierdan el próximo video. Vamos a ver cómo trabaja con el PLC Real y también cómo se visualiza con un HMI. Muchas gracias y no les os olvide darle like, compartir mi video, compartir mi canal y suscribirse, que es muy importante. Entonces, por favor, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.